Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un campo que es, la verdad, fascinante y súper complejo, la psicología jurídica. Es ese punto de encuentro, a veces de choque, donde dos mundos con lenguajes y metas muy distintas se tienen que sentar a conversar para poder entender la conducta humana en el marco de la ley. Para entender bien de qué va todo esto, armamos una especie de hoja de ruta con 5 paradas clave. Primero, vamos a ver ese choque inicial entre el derecho y la psicología. Después, vamos a entender por qué están, de alguna manera, condenados a entenderse. Luego, nos meteremos en cómo se busca la verdad en un juicio, le daremos una mirada un poco más crítica a las instituciones y, al final, veremos cómo es el trabajo real, el día a día de un psicólogo en este ámbito. Bueno, arranquemos por el principio, por el choque, digamos, fundamental, porque hay que entender algo clave. La ley y la psicología no son solo dos profesiones, son en realidad dos formas casi opuestas de mirar el mundo y de intentar explicar por qué las personas hacemos lo que hacemos. Y acá está el meollo de la cuestión. Miren, el derecho se enfoca en el deber ser, o sea, establecer reglas objetivas, universales, de cómo deberíamos comportarnos todos. Le importa el acto, el hecho concreto. En cambio, la psicología se sumerge de cabeza en el ser subjetivo. Le interesan los procesos internos, las motivaciones, la historia personal, el porqué detrás de ese acto. Uno pone la norma, el otro intenta comprender. Entonces, ¿dónde entra la psicología jurídica en todo esto? Bueno, es justamente el puente que se construye entre estas dos orillas. Se convierte en una ciencia auxiliar, una herramienta que el sistema de justicia necesita para tener una visión completa. Ojo, que es importante no confundirla con otras cosas. No es criminología, que estudia el porqué del delito a nivel social, ni criminalística, que analiza las pruebas físicas de la escena del crimen. No, esto es aplicar el conocimiento psicológico para entender a la persona dentro de un proceso legal. Pero a ver, ¿por qué es tan indispensable este puente? ¿Por qué se necesitan tanto estos dos mundos? La respuesta está en la base misma de cómo vivimos en sociedad, en una tensión constante, un conflicto que es, de hecho, el motor que dio origen a la ley. Sigmund Freud lo explicó de una manera increíble. Para poder vivir juntos, para no matarnos entre todos y tener un mínimo de orden, tuvimos que renunciar a nuestros impulsos más básicos, a nuestras pulsiones. Y esa renuncia, ese sacrificio del deseo individual por el bien del grupo, genera un malestar como una bronca interna constante contra esas mismas reglas que nos cuidan. Y es justo ahí donde la ley se vuelve la gran protagonista, es la materialización de ese pacto social. La ley es ese límite claro, escrito, que la cultura nos pone para que podamos convivir. El sistema de justicia, en el fondo, es el escenario donde se administra este conflicto eterno entre lo que queremos y lo que debemos hacer. Muy bien, si la ley es el escenario, ¿cómo se juega el partido? Vamos a ver ahora cómo esta disciplina híbrida intenta encontrar algo tan complejo como la verdad y la responsabilidad dentro de la maquinaria judicial. Esta es, quizás, una de las preguntas más difíciles y decisivas que se hace el sistema penal. No alcanza con saber quién hizo algo. Lo fundamental es saber si esa persona era legalmente responsable de sus actos en ese preciso instante. Y aquí es donde entra en escena una figura clave, el perito. En este contexto, el psicólogo no es un terapeuta que busca curar. No, es un experto que aporta un conocimiento técnico que el juez no tiene por qué poseer. Su informe, el dictamen pericial, se convierte en una prueba más, con un peso enorme dentro del juicio. Imaginen el desafío, es tremendo. El trabajo del perito psicólogo es casi como hacer un viaje en el tiempo mental. Tiene que reconstruir cómo estaba la mente de una persona en un momento pasado y específico, el momento del hecho. Y todo para responder la pregunta del famoso artículo 34 del Código Penal. ¿Esta persona entendía lo que hacía? ¿Podía controlar sus impulsos? De esa respuesta depende si es imputable o inimputable. Y acá la cosa se pone súper interesante. El antropólogo Levi Strauss dijo una vez que el chamán es un abreactor profesional, alguien que ayuda a liberar emociones para sanar. Bueno, salvando las distancias, el perito funciona de una forma parecida. Su dictamen no solo vale por su rigurosidad técnica, vale, y mucho, porque todo el sistema judicial, como si fuera una tribu, le da el poder y cree en su capacidad para revelar una verdad oculta sobre la mente humana. Ya vimos al psicólogo en la corte,
Pero su trabajo no termina ahí. A menudo continúa en los lugares donde se ejecutan las sentencias. Y esto nos lleva a una pregunta bastante incómoda sobre las cárceles y los hospitales psiquiátricos. ¿Cuál es su verdadera función? El psiquiatra italiano Franco Basaglia lanzó una crítica que fue una bomba. Sostenía que, más allá del discurso bonito de la cura o la rehabilitación, la función principal de estas instituciones es el control social, es decir, separar y neutralizar a las personas que, por alguna razón, no encajan en el sistema. Y la verdad es que la investigación criminológica más moderna le da bastante la razón a esta mirada crítica. Se ha estudiado mucho el efecto de la prisionalización, o sea, el impacto psicológico de estar encerrado. Y los resultados son devastadores. En lugar de rehabilitar, muchas veces el sistema destruye la identidad de la persona, genera una dependencia total y provoca una desconexión con el mundo exterior que hace que la reinserción sea casi una misión imposible. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿estas instituciones realmente buscan recuperar a las personas? ¿O su función no declarada es más bien administrar a los individuos que no encajan en el engranaje productivo para que el resto de la sociedad pueda seguir funcionando sin interrupciones? Es una pregunta difícil. Bueno, después de toda esta teoría y de esta mirada crítica, bajemos a la tierra. ¿Qué hace un psicólogo jurídico en su trabajo del día a día? ¿Dónde lo encontramos? El campo de acción es súper amplio y se divide en distintas áreas que en la jerga se llaman fueros, y cada fuero es un mundo. Por ejemplo, en el fuero de familia, el psicólogo se mete en medio de situaciones con una carga emocional altísima. Divorcios, disputas por los hijos, adopciones. En el fuero penal, en cambio, la presión es otra, es inmensa. Una evaluación sobre la imputabilidad de alguien puede definir el resto de su vida. Pero más allá del fuero en el que esté, la tarea de fondo del psicólogo jurídico es siempre la misma: ser un traductor. Su trabajo consiste en tomar la realidad subjetiva de una persona, que es caótica, llena de miedos, traumas, contradicciones, y traducirla a un lenguaje de hechos, de categorías, un lenguaje que la lógica objetiva y estructurada del sistema legal pueda procesar para tomar una decisión. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo lo resume todo. La psicología jurídica vive y respira en esa tensión constante. Por un lado, la ley, que busca una regla igual para todos, y por el otro, la psicología, que nos recuerda que cada persona es un universo único. Quizás la justicia no sea un lugar al que se llega, sino el intento permanente y agotador de encontrar un equilibrio en medio de ese conflicto que probablemente nunca termine. Gracias por acompañarnos en este recorrido.